Muy buenas noches tengan todos ustedes en nuestro programa Entre Patadas de Radio de Altura. Y está con nosotros hoy un personaje, el señor Juan Moreno, que su apodo es El Chaflán, futbolista, promotor deportivo y guardián de la historia de Real del Monte Hidalgo. Amigos de RDM Radio de Altura, le damos la bienvenida a la emisión número 14, Entre Patadas, donde la historia de fútbol se convierte en memoria. Agradecemos al ingeniero Sandro Fernández por abrirnos este espacio y hacer que la historia de fútbol se convierta en memoria. Hoy tenemos un invitado muy especial, como les decimos, al señor Juan Moreno Luna, conocido cariñosamente como El Chaflán, un hombre ligado al fútbol de Real del Monte y a la conservación de la memoria histórica de nuestro deporte. Muy bienvenido, Juan. Juan se ha dedicado en su vida a rescatar fotografías, balones, documentos, objetos relacionados con los antiguos mineros de fútbol de Real del Monte. Se ha contribuido a preservar la historia que forma parte de nuestra identidad deportiva de nuestra región. El hombre detrás del Chaflán. Juan, antes que nada, ¿de dónde viene el apodo del Chaflán y qué significado tiene para ti? Pues la verdad, antes de todo quiero dar las gracias a Sandro, y a ti. Yo pienso que el programa poco a poquito ahí va creciendo, pero lo esperábamos el programa, mucha gente, ¿no? Pues sale el apodo sale cuando íbamos a jugar ahí en San Patricio. Había una persona que le decía Florentino, una persona que estaba malo de su pie, usaba una muletita y se ponía de portero, y ahí surge todo. Cuando había un tiro de castigo, un penalti o un tiro de castigo, lo pateaba yo como Chaflán, a un lado, y como era de bajada el terreno, pues iba dando vuelta, y ahí surge el nombre de Chaflán. En aquel entonces me lo puso Florentino, una persona que se ponía de portero, con su piecito bueno y la muletita, era buen portero. Me acuerdo mucho de Florentino porque realmente era un promotor de del fútbol en el barrio de Dolores, que siempre pasaba con su muleta. Él, por cierto, también era zapatero, ¿no? Sí. Era zapatero y estaba ligado siempre al fútbol con todos los del Aragón y con todas las cosas del deporte. Y él, yo creo que desde niños nos inculcó parte del fútbol, y cómo no recordar esas cascaritas en San Patricio, donde realmente se empezó a formar el club Cooperativa, porque yo creo que de todos los clubes que tú formaste parte, yo creo que el primero que estuvieron fue el equipo Cooperativa. ¿Quiénes fueron las personas que te enseñaron a querer el deporte, Juan? Lo acabas de decir, uno de ellos y uno de tantos que a lo mejor estaban en el barrio. Ajá. Pues mira, querer el deporte, yo pienso que viene de familia. Viene de familia cuando tú tienes el apoyo en que no, en aquel tiempo, a los 3 años, hacíamos unas vendas, agarramos unos papeles y hacíamos nuestra pelota. Nosotros mismos hacíamos esa pelota porque en aquel entonces automáticamente no teníamos pelota. Eso fue, yo pienso, que lo que nos dio querer el fútbol. Pues en el caso viene de tu padre, porque tu padre fue un promotor importante, y pues yo creo que la familia realmente Moreno es que a la final de cuentas se juntaron con varios del barrio para formar el equipo Cooperativa. Sí. Hablamos de tu etapa como jugador. ¿En qué equipos participaste? Yo participé en infantil, ahí comenzamos a jugar allí casi la mayoría del panteón inglés. Infantil jugamos con el equipo con Real Estrella y unos equipos que nos invitaron, pero posteriormente allí se formó ahí en el panteón inglés, la mayoría se formó ahí el Cooperativa. Posteriormente jugué con el Real Unión y posteriormente fui invitado también por el Real Oro. Yo pienso que fueron unos, vamos a llamarle, desde el portero hasta el delantero,
yo pienso que es más bien estos equipos escogían los mejores jugadores para competir en la liga especial del señor Arellano. Ajá. Yo pienso que de ahí, y yo para mí que fueron uno de los 3 equipos que tenían 100% como se llaman buenos jugadores. Mira, pasaste, a ver, me atrevo a decir, primero como primero estuviste con el equipo fundador del equipo, con el equipo Victoria. Sí. Tuvieron, primero fue el Huracán, que tuvo muy poco periodo, luego fue con el equipo Victoria. Sí, Posteriormente quedaste con el equipo que ya formaron el Victoria, después ya fue el Cooperativa, que ya lo empezaron a formar como gentes de realmente del barrio. Sí. Cuando iban a San Patricio empezaron a conocer a los Hernández, empezaron a conocer a los Velázquez, al famoso Chimpance, y todo, pero realmente tu sueño no nada más quedó ahí, ¿no? Realmente en esos tiempos el Real Unión como que le gustaban ciertos jugadores de ciertos equipos, y al final de cuentas empezaron a formarnos. Hubo una temporada que tú y mi hermano Andrés realmente se fueron al Real Unión. Sí. Una temporada, y posteriormente regresaron cuando el equipo Cooperativa se fue a Primera Fuerza. Entonces, tú la etapa de la segunda fuerza con el Cooperativa, cuando se fueron primero jugaron aquí en la liga de aquí de Real del Monte, y posteriormente se fueron a segunda, y posteriormente ustedes los reforzaron, si no me equivoco, ocuparon, pero hubo un tiempo que tuvieron un lapso perdido, y te acuerdas que hay una foto que tenemos ahí histórica, donde también jugaste, antes de llegar otra vez al Cooperativa, jugaste con el Dolores. Ajá, sí, con también el Dolores, que estuviste jugando Juan Manuel García, que venían del Real Unión, Andrés Jiménez, el Pipo, y tú fueron a reforzarnos cuando éramos nosotros muy jóvenes en ese tipo. Sí recuerdas esa situación. Sí, recuerdo, ¿no? Sí, el uniforme era azulito, algo así. Azulito. Y ahí teníamos una foto como que éramos las fuerzas básicas del Real Cooperativa. Juan, ¿cuál fue tu posición en la que tú jugabas? Jugaba yo en la medio de contención. Yo pienso que cada jugador, tiene ese don de colocarse como defensa, como medio, como delantero, ¿no? Pero que la verdad yo pienso que también un medio es defender y atacar. La verdad yo pienso que escogí ser medio de contención, y hasta la fecha pues, seguimos jugando. Y yo creo que tú tuviste, por ejemplo, el famoso Cucho, Ernesto González, que yo creo que fue uno de tus maestros porque él trabajaba en la media contigo. ¿Cómo recordar al Cucho, que era uno de los que más técnicos en ese tiempo del Real Cooperativa? Posteriormente tú y Andrés entraron a reforzar al Cooperativa, y ya tenían una media excelente, aunque no tenían tan buen portero, pero sí tenían una media que muchos equipos los envidiaban, al final de cuentas. Luego vino el Chivito, también el Chivo también. Luego llegó Chivo, llegó Arturo Soto, Soto, y en la etapa de segunda pues estaba Jaime, Jaime, que fue presidente municipal. Willy nunca jugó casi con nosotros al final de cuentas, pero sí recuerdo esas situaciones que a lo mejor tú podrías decirme. En el barrio, el fútbol, ¿cómo era jugar fútbol en los barrios de Real del Monte cuando tú eras joven? Pues la verdad, cuando nos invitaban el equipo a jugar a un barrio, pues la verdad no queríamos perder ni en las cascaritas, ¿eh? Nosotros, yo así, y hasta la fecha, yo sí voy a jugar, simplemente no me gusta perder. Yo siempre voy a lo que voy, que sean las cascaritas, pero sí había un poquito de roces, un poquito los barrios. Simplemente, pues, ¿cómo nos va a venir el Panteón Inglés a San Ignacio? Vamos a llamarle, pues yo tampoco vengo, pero voy a ganar. Y a eso íbamos. Pero la verdad sí fue pues muy... Te tocó a ti jugar mucho tiempo en el barrio de Dolores, en la Cascarita, en la Cruz, ¿no? Sí, en la Cruz. En la Cruz, que era el pequeño patio, que había una parte de cemento en la parte de ahí. Pero ahí, por ejemplo, se hacían retadoras. ¿Te acuerdas que de 4 o 5 gentes, el que metía gol y es el que pasaba? Pero pues yo creo que tú disfrutaste, ¿no? Todo el tiempo, siempre, yo en lo personal que te conozco de muchos años atrás, siempre fuiste una persona que te dedicabas a lo menos a tener mucho control de pelota, quedarte un poquito más de tiempo para poder entrenar un poco más, ¿no? Sí. Al final de cuentas, yo creo que fue una característica ser un medio muy importante. De ahí viene tu paso realmente con el Real Unión, ¿no? Cuando el Real Unión era un equipo fuerte en Real del Monte, con Alfredo,
con el famoso Champagne, con muchos personajes del Real Unión. Sí. ¿Qué recuerdas de ese equipo del Real Unión en esos tiempos? Pues la verdad, siempre hubo respeto, simplemente yo con él me llevaba yo buenos días, buenas tardes, a donde fuéramos, nos hablamos y hasta la fecha, ¿no? Pero yo pienso que en los 3 equipos que estuve en el Cooperativa, en el Real Unión, en el Oro, siempre hubo respeto. Siempre había lo que íbamos nada más, íbamos a jugar, íbamos a ganar, porque te vuelvo a repetir, yo pienso que el Cooperativa también, yo pienso que ha sido y siempre sigue jugando. Por ahí hay equipos que la verdad juega mucho, siguen jugando. El Unión, por ejemplo, ellos planeaba, el entrenador planeaba, por ejemplo, a veces nos invitaba a 2 o 3 jugadores en la liga especial, allá en la primera especial, donde íbamos no simplemente más para reforzarlos, sino la meta era buscar el campeonato, porque había equipos muy fuertes en Pachuca y todo el estado por ahí, iban equipos muy fuertes, sí, necesitábamos, y a veces se lograba, y a veces no se lograba. Mira, yo creo que Pablo Castillo fue un promotor de toda la vida desde el fútbol, de los primeros de Real Unión. Sí, ¿Todavía a ti te tocó practicar en el campo junior? Sí. ¿Ibas a las prácticas Sí. que hacían en el campo junior? Allí en el Oro había un portero que no era mexicano, era extranjero. No sé cómo lo contrataron, pero la verdad fue parte fundamental. Él nos entrenaba, simplemente, pues tú vas a ir a la media, tú vas a jugar de esta manera y de eso. Y fíjate que de allí también se aprendió, bueno, más bien yo aprendí mucho de ese portero que no era mexicano, y para ver buen portero también. Después, Sí. ¿cuál que sientes que era su portero? Ya empezó el Gallina, empezaron Sí, varios sí. de ese barrio, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué importancia tienen en los barrios para mantenerla viva la tradición del fútbol? Yo creo que tú todavía mantienes esa relación, ¿no? Porque realmente en el barrio de Dolores, donde era realmente una barranca, realmente era un terrero del señor Valencia, como me acuerdo cuando era niño, cuando hubo la renovación de Real del Monte, tú te dices la tarea, porque esa es la verdad, de poder recuperar ese espacio, porque tú siempre soñaste con que el barrio de Dolores tuviera una cancha digna, ¿no? Del fútbol, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, pues, fue mucho sufrimiento para llegar a esa cancha, ¿no? Juan, en Real del Monte tenía una relación muy particular con la historia del fútbol mexicano, las investigaciones, la relación que llega del fútbol con los trabajadores británicos y las minas, y particularmente con la zona de la mina de Dolores. ¿Qué experiencias has adquirido de todo? Porque realmente, ¿cuántos años tienes de edad? 68. 68 años. Entonces, tú viviste el barrio de Dolores desde que al final de cuentas era lo que decíamos, era un terrero completamente, tanto la cancha que tú lograste al final de cuentas, pues con todo tu esfuerzo poder llenarla de material de la reconstrucción de Real del Monte y hacerla plana, ¿sí me entiendes? Sí. Y posteriormente tú te das cuenta que abajo donde estaba el estacionamiento estaba toda la parte pues vamos, insólita. Pero tú, la relación que tenemos con los británicos, ¿tú recuerdas en el barrio que cada que enterraban a un británico al panteón inglés llegaban carros de todo tipo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa experiencia? ¿Nos la podías platicar? Esa relación que pasó con los ingleses. Sí, fíjate que como si nada más estábamos al pendiente. Cuando veíamos pasar 1, 2, 3 carros, íbamos como 4 personas, 4 chavis por ahí, y le decíamos que si le cuidaban su carro. Y nos comentaba, sí, la verdad sí nos daban nuestro dinerito. Y la verdad, pues muchos por ahí, pues realmente ya no éramos 4, éramos como 15. Ahí ya nos costeaba, porque este es mi carro, pero fíjense que allí hubo el contacto que hasta la fecha. Tú veías pasar el movimiento al panteón inglés. Sí, pero no nos pegábamos cuando en aquel entonces había mucha descendencia, y morían en Pachuca, y pues los enterraban allí, la descendencia, y nada más esperábamos que falleciera uno para ir comenzar a cuidar el carro para poder cuidar. Pero yo creo que también las familias de los ingleses o de las familias de ahí, ¿te acuerdas que entre las damas de los ingenieros y todo,
también cada año llegaban al barrio y nos regalaban ya que un suéter, una cobija, Sí, sí, algún sí. detalle, ¿no? Sí, Entonces yo creo que esa fue la primera relación que tuviste en tu niñez con los ingleses, ¿no? Y con el panteón inglés, ¿no? sí. Y de ahí te nace el fútbol y muchas cosas por conservar el patrimonio realmente futbolístico del barrio de Dolores y posteriormente de Real del Monte. ¿Cómo empezaste tu experiencia? ¿Qué significa vivir en un lugar con semejante tradición? ¿Qué historias contaban los antiguos mineros sobre aquellos juegos? Pues la verdad, esa sí hay harta historia por ahí, pero una que recuerdo que, ¿cómo se llama? Mi papá me platicaba que mucha gente venía, más bien trabajadores venían del Guajolote, de Tezuancla, ajá, y pasaban, ya ves que hay una cartera para el estacionamiento, pasaban muchos con su caballito y unos caminando, y ya comenzaban a jugar por ahí los ingleses, pateando el balón. En aquel entonces era desconocido ese juego de fútbol, pero pues es simplemente los ingleses pateando un pobre balón para acá y corriendo como loquitos. Pues en aquel entonces para ellos era extraño lo que se llamaba del fútbol. Sí, ya estamos hablando ya de 1930, pero estamos hablando que el barrio de Dolores, pues yo creo que tiene una tradición milenaria desde que llegaron ya es decir, estamos en mucho tiempo de los 200 años o algo así, cuando empezaron a llegar en la pequeña parte. Tú de tu patrimonio, por ejemplo, hay una foto que tienes aquí muy histórica del patio de Dolores cuando fue la cancha de fútbol. Bueno, por ahí la tenías, el legado de la cancha de la primera cancha. Sí. A donde están jugando. Aquí está. Sí. Mira, realmente este es el espacio deportivo, vamos a hablarlo de Real del Monte, y ahí se ve completamente las primeras historias deportivas en el patio de Dolores, cómo empezaron los primeros jugadores, cómo empezaron las anécdotas en el barrio, principalmente a lo mejor en este caso ya los ingleses ya fueron parte de los ingenieros, parte de la tradición de Real del Monte, como tú dices. Sí. Bueno, Juanito, ¿cómo vamos en el tiempo? Seguimos corriendo, 5 minutos. Corre tiempo para la hidratación. Ahorita seguimos. Roberto, sabemos que los trabajadores recuperaron. ¿Cómo empezaste tu labor de recuperar fotografías, recuperar algún balón que tú tienes histórico en donde, pues realmente, ¿cómo nació la idea de hacer un museo de fútbol? O sea, al principio, ¿cuál fue tu idea? Tú a lo mejor la tenías por algunos objetos que tenías. ¿Cómo empezó esa idea y a quién se la platicaste y cómo la has llevado a cabo en mucho tiempo esa labor? Platícanos. Pues todo viene lo de mi papá. Mi papá tenía un tapanco que nada más él subía, tenía una escalera y el tapanco tenía una puertita y un lazo. Cuando quería subir, pues ponía la escalera, quitaba el candado y con el lazo lo jalaba y se abría la puertita, pero no nos dejaba entrar, y fíjese, allí tenía todo, muchas cosas, por ejemplo, la que ahorita se está poniendo, bueno, más bien, la que se da a conocer ahí en la galería de fútbol, pero gracias a mi papá, y la verdad ahora yo feliz a mi papá donde esté, porque si no, los chavitos, en aquel entonces venían mucha gente a comprar cosas antiguas. ¿Te imaginas? Ellos nos traían pelotas, nos traían dulces, nos traían varias cosas para poder cambiar las antigüedades. Nosotros, si vea, mi papá no había hecho eso, guardar en el tapancos automáticamente, pues yo pienso que lo habíamos vendido como chavos. ¿Recuerdas, es decir, cómo encontraste aquellos objetos que posteriormente formaron parte de tu colección? Pues mira, antes no había basurero o camiones como ahora, no. Había cierto parte que te iban a tirar la basura. Hasta nosotros mismos en nuestra casa teníamos una parte de, ¿cómo se llama?, de poner allí la basura. Entonces por ahí, ¿cómo se llama?, mi papá todo lo que encontraba en aquel entonces, los balones cuando se ponchaban los tirábamos, ya nos servía.
y muchos simplemente, si por allí alguien sabe que por ahí tiraba la basura en cualquier casa aquí de Ciudad del Monte, yo pienso que encontrarían una lámpara, un desarmador, una pelota o cualquier cosa antigua, pero hay algo allí en esa parte. Si viven por ahí en una casa, así nos pasó. Mi papá salía, por ejemplo, en, ahí en el barrio, muchas veces, como se llama, lo encontraba y él no lo aventaba. Y fíjate que no lo aventaba, él iba almacenando los balones, todo lo que encontraba lámparas, cachos de lámparas, todo eso, hay unas cementeras, pero de ahí surge la idea. Bueno, Chabla, estamos en la parte de la hidratación y también al final de cuentas algunos de los patrocinadores que nosotros tenemos vamos a hacer un intermedio y vamos a continuar con el programa porque realmente nos va a quedar corto los 45 minutos que tenemos ahorita porque traes muchas cosas y la verdad nos da mucho gusto que hayas permitido y que tengas esa apertura y que sigas abriendo parte de tu colección para el pueblo. Continuamos. Artesanías Los Ocho Reales. Te da la bienvenida a Real del Monte y te invita a que nos visites en el corazón de Portal de Comercio. Artesanías Los Ocho Reales te ofrece la plata de la más fina confección en Ley 0720. Cadenas, pulseras, esclavas, aretes con pedrería fina, circonia, amatista, topacio y mucho más. Arracadas, dijes en oro laminado y plata. ¿Buscas llevarte un recuerdo de Real del Monte? Tenemos tequileros para que disfrutes de tus bebidas. Pasa un buen momento acompañado con sabrosa cerveza servida en un tarro de nuestra creación. Si buscas llevarte un pedacito de Real del Monte, aquí encontrarás lo que buscas. Nos encontramos en el Portal de Comercio, exactamente frente a la pastería del Portal. Además, hacemos envíos a toda la República Mexicana. Viste una de nuestras playeras exclusivas. Recuerda, somos Artesanías Los Ocho Reales. Llámanos al 771-201-7229. Búscanos en Facebook. Somos Artesanías Los Ocho Reales. ¿Buscas deslindar, medir, dar certeza legal, dividir o repartir tu patrimonio? En Ferva Topografía y Sistema GPS Satelital te podemos ayudar. Somos una empresa con más de 25 años de experiencia. Contamos con equipo de última generación y personal altamente calificado para darle a tu proyecto la certeza y precisión que solo Ferva te puede ofrecer. Servicio a empresas, instituciones, comunidades y todo aquel que requiera legalidad. Te ofrecemos asesoramiento legal y peritaje comercial, catastral y mucho más. Nuestros clientes nos respaldan y todo esto al mejor costo, no importa el lugar. Damos servicio en toda la República Mexicana. Teléfono 771-140-5771. 140-5771. Contáctanos en nuestras redes sociales. Recuerda que somos Ferva, Topografía y Sistema GPS Satelital. Continuamos con nuestro programa Entre Patadas. Hoy, Juan, la Galería del Fútbol. ¿Cómo nació la idea de crear un espacio dedicado a la historia del fútbol? ¿Qué puedes encontrar en la visita a la Galería de Fútbol? ¿Cuáles son las piezas que te dan más emoción y que te producen, que le muestras a los visitantes con gran orgullo? Pues yo pienso que no nada más son las cosas, yo pienso que son todas. La idea surge de lo de la galería. Yo vi a mi papá ya cuando ya crecí un poquito ya más grandes, ya poco a poquito ya nos fue diciendo que había unos balones, unas lámparas, ¿no? Y teníamos un cuarto de como de 4x5
Entonces comenzamos ya a colocar por ahí unas basinicas, unas pistolas hechizas aquí, hechizas, ¿no? Yo pienso que aquí había personas que decían, hay unas pistolas, simple, no completas, pero tenemos esos, unas basinicas, entonces unos balones, unas revistas, entonces de ahí surge, pero ya lo habíamos llenado. Ya lo habíamos llenado ya de todo clase de antigüedades, llamarse desde un clavo, de una pala, un wengal, una barrena, todo lo guardaba mi papá. Y fui llenándole ese cuarto, y de allí surge también, porque me platicaba mi papá que como cerca de lo que hicieron lo del minero, también, pues ahí surge también, y ya con todo lo que yo tenía anunciado en el fútbol, en la televisión, todo eso, ahí surge la idea, ¿por qué no hacer una galería de fútbol con todo lo que tenemos? Pero quiero decirlo, no fue nada más yo solo. Sí, yo en aquel entonces invité a unas personas que sabía yo que les gustaba el deporte y les gustaba también hacer eso, lo que yo estaba yo haciendo. Pero hubo muchas personas atrás de mí, muchísimas atrás, si no solo, no lo había hecho. Hicimos una acción civil, pero sí se trabajó fuerte para hacerlo de la galería de fútbol. En la actualidad, ¿cuál es la pieza que más te emociona? Porque hoy también fuiste al Congreso a presumir unos zapatos, a un balón de fútbol, que por ejemplo por aquí veo parte de tus documentos que tienes. La verdad son infinidad de documentos, ¿no? Pero el documento histórico yo creo que es una de las piezas más importantes de la galería, ¿no? Todas son importantes, ¿no? Pero al final de cuentas es bien importante conocer ese tipo de objetos. Por ahí tenías un programa donde tenías algunas cuestiones del balón, que realmente tuviste la oportunidad. Aquí realmente veamos un balón que realmente está conservado. Yo no sé, Juanito, dónde hayas podido encontrar esta pieza y en las condiciones perfectas que al final de cuentas tiene este objeto para ti. Pues fíjate que cuando... Mira, tú sigue hablando, Juanito. Tú sigue hablando del balón. Acerca de lo del balón, yo pienso que no nada más hay eso, por ejemplo, la importancia o cuál es lo más importante de allí. Yo pienso que todo, porque también tenemos unos libros, unas revistas que la verdad son de 1845. Ajá, entonces son unas revistas, no nada más una, son como 50 revistas. Unas 50 revistas. Antes mi papá, ¿cómo se llama?, las guardaba. Antes, por ejemplo, si llegaban unas cajas de dinamita, ahí en la mina se los regalaban. Y mi papá traía esas cajas de dinamita. Cajas vacías sin dinamita, pero llevaba para guardar las cosas. Entonces de allí tenía el balón. Según por ahí, ¿cómo se llama? Todo vendían. Todas las personas vendían las cosas, y uno los encontraba. Y gracias a todo eso, simplemente todo lo que tenemos, yo simplemente, gracias a mi papá. Mi papá me lo puso allí, simplemente yo nada más lo acomodé, lo saqué, pero gracias a mi papá, gracias a mi familia. Pues yo creo que tu papá fue un gran promotor deportivo en el barrio, siempre se juntaba con mi papá, con don Alejandro Jiménez, se juntaba con mucha gente que al final de cuentas, pues iban a ver al equipo Cooperativa, ¿no? Entonces viene la parte más importante, el testimonio, pero con documentos, con fotos, con recuerdos al final de cuentas que son bien importantes. Nos pasaríamos mucho tiempo. Tú puedes decirnos al final de cuentas al azar cuál puedes escoger desde tu equipo del Real Unión, del Real Cooperativa, de muchas que puedes escoger y nos digas las más trascendentales que para ti fueron en el fútbol. Por ejemplo, algún partido de fútbol donde para ti fue muy importante. Platícanos, Juan, ese tipo de cosas. Fotografías que al final de cuentas, algunas son históricas, otras son de tu carrera como futbolista. Pues hay muchas. Yo pienso que en cada equipo hay historias, por ejemplo, es cuando metes un gol o cuando no detuviste el balón, te anotan el gol por culpa tuya. Yo pienso que ese es
digamos, pero todos los equipos que yo he estado, automáticamente dan muchas historias. Platícanos de esta fotografía y los personajes que estaban en ese momento, como que era un reconocimiento a todos los jugadores de Real Unión. Ajá. Es el equipo mío, el equipo Real Unión. Por ahí, ¿cómo se llama? Nos dieron un reconocimiento y nos dieron un banderín a cada uno. Es más, estrenamos por ahí unos pants también. Ajá. Eso fue una premiación, simplemente un banderín a todos los jugadores que participamos en el Unión. Bueno, eso fue en la manera personal. Sí. Por ahí veo que traes un documento histórico que a lo mejor nos puedes comentar este instructivo que es este. Ajá. Mira, yo te comentaba que en una caja de dinamita había varias revistas del año 1845. De 1845. Sí, sí. Los misterios de París, de Sí. Eugenio Sue, tomo primero. Sí. Es decir, este es un documento realmente histórico casi. Sí te digo que está fechado con 1845, Sí. cuando empezaron a llegar los primeros ingleses Sí. a este país. Y vean el testimonio, todavía está conservado de una manera histórica, realmente es un documento, es una de las primeras revistas, como de los primeros libros que se hacían aquí en México, de las pequeñas imprentas que hacían, que llegaron con todos los emigrantes Sí. ingleses. Por ahí nos tenías otro objeto muy importante, Juan. La verdad, ¿qué se trae? Digamos, nada más un escutero ahí. Por ejemplo, aquí está, es un libro católico de Ciudad de Dios. Entonces, por allí de 1762. Mira, entonces. Mira, yo que fui a veces vendedor de libros, siempre me gustaba ver la primera parte Sí. de cuando fue editada, un libro de la primera parte. Este es Aquí está Cuidado de Dios, Sí. y este fue hecho en Madrid y fue, caray, fue en 1762. Vean este documento Sí. histórico que al final de cuentas Juan recuperó de la historia de la basura. Se ve el empastado con parte de piel y la parte como el entretejido entre piel, porque realmente es piel el libro, y realmente introducción a la vida de la Reina de Dios. Es realmente como una Biblia, como algo de Salmos, realmente que lo ocupaban a lo mejor parte de los emigrantes, pero esta ya viene siendo al final de cuentas un testimonio hasta de la familia de don Pedro Romero de Terreros, porque al final de cuentas es novedoso realmente checar este libro, hasta sus características, su tipo de tejido, su cocido, al final de cuentas. Entonces son historias de la vida divina. La verdad que muchas gracias, Juanito, por permitirnos realmente ver este antecedente, sobre todo histórico. También tuviste la oportunidad en el barrio de Dolores estar mucho tiempo en la filmación de la película Atlético San Pancho, y tuviste la oportunidad de estar con un personaje histórico. Yo creo que mira, aquí al final de cuentas estás con un hombre que hizo historia como realmente en el cine mexicano, el famoso personaje de los Caifanes, y pues al final de cuentas aquí está la historia, los niños realmontenses participando en el Atlético San Pancho con su entrenador. ¿En qué año más o menos fue esa película, Juan, ahí en la mina de Dolores? Pues yo pienso que ya tiene como unos 14, un poquito. Pues hoy te van a hacer el reencuentro, ¿no? Ya tiene más. Sí. Ya tiene como unos 20 años, ¿no? Alrededor de esa historia, porque ahorita iban a venir los chavos que hicieron todos esos personajes, pero realmente estos son los niños realmontenses que empezaron a cascarear ahí en el barrio de Dolores con todos los artistas, ¿no? Que venían con el famoso Torta y con todas las cuestiones. Pero, ¿qué enseñanza te dio este personaje a ti? Pues la verdad era muy noble, muy sencillo, la verdad. Me podía platicar un poquito de fútbol aquí, de los niñitos. Ajá. Me comentaba que si había más niños, le digo, no, pues nada más son del barrio, Pantelimés, San Ramón, por ahí de Dolores, ¿no? Y por ahí venían niños de por ahí, de una maestra que también participó, sus 2 hijos. Pero la verdad, la relación que hubo simplemente esos días, yo pienso que
también se me quedó pendiente, simplemente échale ganas, nada más. ¿Qué tienes por aquí de todas tus fotografías? Algo que nos quieras mostrar, Juanito, para que al público conozca de infinidad de cosas que tienes, ¿no? Creo que históricas, ¿no? Históricas de la primera huelga. También hay un libro de la primera huelga minera en Real del Monte, 1766. En todo esto, yo veo el año, pero yo veo en las hojas que se conservan tantos años, más de 224 años. Este es histórico, ese la verdad valdría la pena exponerlo en un muy buen lugar. Por ejemplo, la primera huelga minera en Real del Monte, yo veo que ¿cómo se llama? En ese libro que tenemos, cada hoja trae cómo se llama, van avanzando las negociaciones entre los trabajadores de Pedro Romero de Terreros. Ese es el señor Pedro Romero de Terreros. Ajá. Entonces, ¿cómo fueron negociando los trabajadores hasta que salió una huelga? Ajá. Pero la verdad, y vale la pena también. Mucho se dice de la historia de don Pedro de Tormenos, porque antes el famoso partido que no se los daban a los trabajadores, ¿no? Los mineros sacaban toda la carga y al final de cuentas tenían derecho como una compensación extra a tal grado, pero pues en ese tiempo pues había ciertas injusticias y en este caso somos los pioneros en Real del Monte en tener estos antecedentes históricos de la primera huelga, de ser parte de la cuna del fútbol mexicano. Y pues qué bonito, Juan, a ver a otra foto que tengas al final de cuentas que te haya llamado la atención mucho, porque aquí tienes muchos, nos podríamos pasar toda la noche platicando de todas el proceso histórico que has llevado a través del Museo de... También, ese Real del Monte, mira, no es foto, es pintura. Es una foto, es una pintura realmente. Y esa está en muchas partes, al final de cuentas, como testimonio del legado de Real del Monte. Aquí viene la bienvenida del príncipe Carlos de Gales. Sí. Yo veo en esta foto, por ejemplo, si ustedes ven el príncipe agarrando una pala y también su esposa agarrando también una pala. Te diría que al final de cuentas, parte de la educación. Aquí es cuando iban a hacer un campo deportivo, iban a hacer algo. Pero el príncipe Carlos en Conway, en la parte de ahí, una vez estaba viendo su historia, ellos tienen una competencia anual de hacer bardas, pero con ramas. Entonces, él también parte de su formación como príncipe fue estar haciendo labores de, vamos a hablarlo, altruistas en todo el mundo, y realmente hay hasta un lugar donde ellos cuidan, y esa es parte de su formación, porque al final de cuentas los ingleses pues, son realmente, yo estaba a veces leyendo la historia de Carlos y de todo lo que vivió en su vida, y la verdad es muy interesante, ¿no? Es agua bendita también, aquí en Agua Bendita. En los primeros campos. Ajá, allí jugaban los hijos de los ingleses, allí vivieron por mucho tiempo los ingleses. Ajá. Entonces en Agua Bendita, que después iba a ser el club de golf, ahí se trazó la primera cancha donde se jugaban los hijos de los mineros ingleses. Pues mira, tú tienes aquí un antecedente bien importante de Agua Bendita, porque nosotros nos habíamos quedado en el campo junior, la verdad nos habíamos quedado que era una de las primeras canchas, y aquí empezamos a abrir el panorama realmente que Agua Bendita, en lugar de los cerros que van para Tezoancla, se hizo una de las canchas de fútbol. Yo me acuerdo que esa era un terrero ya después, posteriormente, ¿no? Hasta la actualidad que pensaron hacer un club de golf y muchas cosas que se hicieron, pero esta sí me marca muy buena información. La verdad, honestamente, los trazos, algún día tengamos la foto original para poder, al final de cuentas, testificar. Yo creo que estas podrían de ser los antecedentes históricos que se tuvieran en alguna revista o en algún lugar o algún partido de fútbol, pero desgraciadamente hasta Menes Yaguno y algunos de los historiadores de la ciudad hablan nada más de un partido y de una gresca que se hizo en los campos del aeropuerto. Pero si esta foto tuviera la trascendencia histórica que tendría el fundamento de los personajes que estuvieron aquí,
sería sensacional, porque casi este sería un testimonio de que nosotros somos realmente la cuna de fútbol, pero ya va a ser Pachuca y Real del Monte la cuna del fútbol, y ya va a estar, platícanos algo del evento que vas a tener para el día 22 de septiembre en la galería. Esperemos que nos invitas y que empieces a abrir más la galería para todo el público, que conozca realmente todos estos, toda esta colección, que a través de tu familia, a través de tu legado, pues todo el pueblo la conozca. Eso es lo importante de esto, darte la apertura para que el sitio donde tú tienes tantos años que te ha costado, es tu legado, es legado de tu padre, de tu familia. Entonces platícanos ese evento que vas a tener ese día que te invitó al Congreso. Hicieron primero estuvieron en una sesión extraordinaria para hacerlo ahí. Entonces platícanos, Juanito, qué va a suceder ese día, y esperemos que Radio de Altura esté contigo viendo de todo lo que vas a transmitir en ese momento, y que realmente esas gentes que han participado contigo y las autoridades participen más conjuntamente contigo, para que al final de cuentas este sitio sea uno de los reconocidos a nivel nacional. Yo, por ejemplo, esta vez tuve la oportunidad de ir al mundo de fútbol en Pachuca, y se llevaron parte de nuestro legado histórico que está completamente ahí en Pachuca. Ahorita, por ejemplo, con la otra exposición, que también fui al Museo de Antropología al ver todos los objetos de los mundiales, de todos los partidos. Entonces necesitamos empezar a darle una verdadera cronología a tu sitio, para que sea un lugar que todo Real del Monte, y al final de cuentas algún día quede una fotografía, a lo mejor como don Higinio Velázquez en ese museo, y dijeran, don Juan Hernández fue, a través del tiempo, su legado fue contribuir para todo lo que hace. Entonces eso es lo que, platícanos, Juanito. Mira, todas las personas que estuvieron como participando como acción civil, yo para mí que hay unas que ya fallecieron, pero yo pienso que, como les dije cuando comenzó, pues comenzó la idea, cuando comenzó a trabajar lo de hacer la galería, aquí somos todos, aquí no va a haber nada que yo lo hice, simplemente ahí somos todos. Y allí tenemos una fotografía de las personas, por ejemplo, todas las que han fallecido, por mencionar a un tal vez no recuerdo los demás, pero vamos a llamarle a la maestra María Luisa, fue parte fundamental. El Chester, Juan Hernández el Chester, don Jaime Soto, por mencionar también, Carlos Domínguez, el Max, también fueron, que se nos había adelantado, muchos, no participaban como de la asociación civil, pero nos apoyaron, y afortunadamente ahí en la galería se conservan unas fotografías de ellos, y a donde dice arriba, nunca los olvidaremos, porque la verdad, y nosotros estamos pensando, por ahí hay un cacho de la maestra María Luisa, un cachito de roseta, que fuimos a comprarlo a Pachuca, serían como 3 metros. Con eso comenzamos el día del fútbol. Bueno, no, ya habíamos hecho los años, pero el día del fútbol, en ese día cuando se hizo, se puso esa loseta. Y ahorita que estamos poniendo pedacería de loseta ahí en la galería, pues queremos avanzar, pero sí ha costado un poquito de trabajo, y también todo que es un trabajo artesanal, sí, realmente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Pero sí, quisimos lo que habíamos puesto, esos 3 metros de loseta, los íbamos a tomar, pero la verdad, más bien sacarlo, ¿no? Y poner para que fuera parejo. Y la verdad, yo le dije, no, yo para mí que podemos hacer otra cosa. Yo en cada loseta va a llevar el nombre de esa persona. Como si fuera un lugar de las estrellas al frente. Sí, entonces sí. La maestra María Eugenia fue desde antes, hace 8 días nos presentaron una foto donde era madrina de los equipos infantiles. Era de la maestra María Luisa. María Luisa Mejía. Sí, Mejía. Esa también fue parte fundamental, tenían, la verdad, por eso las conservamos allí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 fotografías de ella, pero aparece allí. Yo digo, si esas personas nos apoyaron, y la verdad apoyaron muchísimo, su tiempo, su dinero y todo eso, la verdad,
fue parte fundamental. Vale la todo pena, eso. al final de cuentas, ponerlas como en un cuadro de honor por toda esa situación que está. Pues mira, Juanito, nos dio mucho gusto, la verdad, esta relación que tuvimos, esta plática amena. Desde tu experiencia, ¿cómo ves el fútbol actual en Real del Monte? ¿Qué necesitan los jóvenes para tener mejores oportunidades deportivas? ¿Y qué mensaje le darías a los niños y a las niñas de Real del Monte? Esa es la última pregunta, y agradecerte personalmente todas tus experiencias, y tenemos mucho material contigo para que algún día podamos hacer realmente un testimonio realmente de todos los objetos que tú tienes en el Museo de Fútbol, y además que le des más apertura a todo el pueblo, que esa sea tu idea, tu legado, para que toda la gente se dé cuenta que don Juan desde más de 80, 100 años ha estado cada gota, cada objeto que tú has puesto en esa parte es parte de tu vida. Pues la verdad, yo pienso que aquí en Real del Monte, pues más bien nos hemos dejado. Porque esas canchas que teníamos, las vamos a llamar el Campo Junior, de Viloche, por mencionar uno nada más, simplemente no hemos sabido defenderlas. No estamos en contra de las personas, autoridades de aquel entonces. Lo que estamos en contra es que no hubo una reposición. Si yo agarro el Campo Junior y agarro el campo de Viloche, pues que haya una reposición. No hubo eso. Y gracias a esas canchas, gracias a mis padres, a mis abuelos, que aportaban cierta cantidad de dinero para hacer esas canchas, ¿no? Entonces no hubo eso. Ajá. Pero ahora hablemos ya, pues es la historia, ¿no? Pero sí, realmente tu experiencia actual, hoy, en este momento, Juan, ¿qué les pediría a los jóvenes de Real del Monte? Hoy, como tu experiencia que has vivido en todos los años como deportista. Pues yo tengo un compromiso con los niños y con los jóvenes. Yo les comentaba yo que se podía hacer un equipo, una liga de fútbol donde estuvimos por ahí reunidos entre mi padre también. Y yo esperaba yo otra mentalidad de esas personas, pero desgraciadamente como no les importó eso. Entonces cuando vino la presidenta Claudia a inaugurar, ¿cómo se llama?, la carretera, yo le hice un escrito que desgraciadamente aquí en Real del Monte había mucha gente, muchos niños, muchos jovencitos que juegan mucho fútbol. La verdad que les dieron la oportunidad, y me da gusto porque otra surge la idea que la presidenta ya está pidiendo a los equipos de la primera división que vengan a visorear, ¿cómo se llama?, ciertos niños. Y yo pienso que lo que nos ha faltado es eso. El legado, Juanito, yo creo que es la cancha que hiciste en Dolores. Yo creo que tu petición sí llegó hasta esas instancias, porque al final de cuentas se hicieron 2 canchas, vamos a hablarlo de fútbol 5, se hicieron 2 canchas en el municipio. Entonces tú te debes sentir satisfecho porque pusiste un grano de arena para contribuir que estas canchas se llevaran a cabo. ¿Qué necesitan los jóvenes para tener mejores oportunidades deportivas? ¿Y qué mensaje le darías a los niños y a las niñas de Real del Monte? Yo pienso que invitaría a los barrios, a todos los barrios, y que debe de haber una persona allí que le guste el fútbol, que tenga el amor al deporte y que los comience a sacar, que los comience a invitar. Porque si en cada barrio no hay una persona que le guste el fútbol, ahí vas a tener los niños. Bueno, Juanito, te damos las gracias y te agradecemos por parte de Radio de Altura RDM por haber permitidonos estos minutos de esta plática amena de la colección y de todas las experiencias que tengamos. Esperamos un día estar en el museo, ya que al final de cuentas se abra nuevamente al público, que por eso fue el detalle, que lo están reconstruyendo, están haciendo algunas obras en el interior para el día en septiembre. Entonces, Juanito, te agradecemos mucho todo lo que nos compartiste, y esperemos que toda la gente de Real del Monte apoye el proyecto de Juan y apoyen al fútbol, y que te damos gracias por todo el legado que has dado a Real del Monte en la historia futbolística. Muchas gracias, Juan, y que tengas una excelente tarde, y que todo lo que tú piensas en tu mente se te haga realidad, y que ese museo siga creciendo para el patrimonio
de Real del Monte y de México. Gracias. ¿Quieres algunas palabras de despedida? Pues quiero agradecerles, nuevamente lo vuelvo a repetir, gracias Sandro, gracias, como te decimos en la araña, simplemente va a haber buenas noticias, yo pienso que de aquí al 22 va a haber algo de noticias por ahí, tal vez se haga el día de fútbol, también por ahí vamos a comentarle, ojalá por ahí también nos apoyes, por ahí estar pendiente también de lo que se va a hacer, ¿no? Pero siempre vamos a informar todo lo que vayamos a hacer, vamos a estar informando. Muchas gracias, Juanito. Esperamos y nos despedimos con la edición número 14 de Entre Patadas.